Hola, buenas tardes de nuevo. Aquí Juana Castillo Escobar y voy a compartir con todos vosotros mi opinión sobre este nuevo relato, El balcón, de Felisberto Hernández. Es un relato que parece sencillo, pero no lo es, sino que es polémico y da lugar a opiniones encontradas, ya que autor y relato son uno. Lectores y opiniones, pues tantos como lectores, y todas esas opiniones son totalmente diferentes, como es lógico. Está narrado en primera persona, con un narrador por tanto deficiente, sabe solo lo que ve y cuenta lo que ve o escucha. Para mí se trata de un narrador de los que hacen que te preguntes, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Es decir, este narrador puede suponerse, uno, que es el protagonista de la historia, sin él la desconoceríamos, como es lógico, y dos, es un narrador que se esconde, se camufla, cuenta pocas cosas de él para dar mayor importancia a sus personajes o porque no desea ser reconocido. Lo digo porque esa primera persona que narra este relato bien pudiera ser el mismísimo autor. Ese yo narrador es músico, pianista itinerante, al igual que lo es Felisberto Hernández. Las preguntas surgen de inmediato, porque esta historia no puede ser una anécdota que sucedió realmente. Por eso obvia el nombre de los personajes principales, el padre y la hija. ¿Los olvidó o lo hizo a propósito para que quien leyera esta historia no los reconociera? Es tan descabellado pensar que en una de sus giras conociese a personajes tan extravagantes y los inmortalizara en un relato. Pianista, padre e hija no tienen nombre. Aparte está la personificación del balcón. Digamos que no casi, sino protagonista de la historia, ya que incluso le da nombre. Y a través de la figura y las palabras de la hija es el antagonista del narrador. Hay una decena de personajes, al menos están todos ellos salpicados por el texto. Solo dos tienen nombre, la enana Tamarinda y una tal Úrsula. El resto son extras que, como pasa en las películas, están ahí pues para hacer bulto. Eh, Leyendo despacio, eh, por ejemplo, Úrsula es un personaje que son de los que idea la hija, de los que idea, es como si tuviera sus amigos invisibles. Es una muchacha que bueno, tiene o una vida interior muy, muy grande, o por el contrario, pues la pobrecilla no está bien de la cabeza. En realidad, la historia es un suceso de actos. Para mí, yo lo veo como si fuera una representación teatral que tiene lugar el primer acto en el teatro donde actúa el músico y luego las otras dos escenas muy rápidas son unos instantes en la calle y luego en un bar en el que charlan el anciano y el pianista. El resto de los actos, hasta 4 más, vienen dados por cortes temporales. El segundo, cuando el anciano va a buscar al músico narrador al hotel. Se desarrolla en el interior de la casa en distintos escenarios, en el comedor, en el dormitorio de la hija, en el dormitorio que le asignan al pianista, en lugares de paso como son el jardín o el corredor de las sombrillas. Los personajes se mueven en una atmósfera pequeña, agobiante, como en el escenario de un teatrito, casi de juguete. Los diálogos que mantienen entre sí son fluidos, algunos directos y otros están insertados en el texto. Son transcripciones del narrador de cosas dichas por sus personajes. Existe una enorme personalización de los objetos,
a los que el autor les dota de una humanidad que lógicamente no poseen. Es una humanidad que viene dada por los propios personajes cuando estos se presentan en su estado más puro, digamos más lúcido, cuando son personas cabales y educadas. Pero llega un momento en que las personas dejan de serlo cuando se sientan a la mesa, por ejemplo. La cena pasa a ser casi una bacanal, donde el anciano y el pianista se dejan caer en brazos de la gula y de la bebida. Añadido a todo ello la figura de Tamarinda, la criada enana, que en ese momento saluda casi como un bufón. Todo hace que el encanto anterior, la humanidad, el buen gusto desaparezcan. Es entonces cuando esos objetos dejan de tener ese protagonismo, esa humanidad, ese alma del que poco antes se les dotó. Dejan de serlo, perdón, con la imagen del anciano agarrando el botellón por el pescuezo para doblegarlo y hacerle que escancie el vino. Se personifica al objeto, pero se embrutece al anciano. Hay también una presencia, si no premonitoria, sí algo inquietante como es la figura de la araña. Probablemente el artrópodo con presencia más intensa en el conjunto de creencias humanas primitivas. A lo largo de 5 continentes y de 5.000 años, la araña ha sido vinculada a importantes divinidades en las que residen al mismo tiempo tanto poderes creadores como destructores. La araña ha sido símbolo de vida, creación, fertilidad, sexo, por su capacidad para la construcción de telas a partir de sí misma, pero también de muerte, guerra y destrucción, por su capacidad predadora y la toxicidad de su veneno. Esta ambivalencia puede rastrearse en antiguos mitos mediterráneos, pero también en el continente africano, en las culturas mesoamericanas y entre las culturas de nativos norteamericanos o en las islas del Pacífico. Indudablemente no aparece en el relato porque sí, sino que es un aviso de lo que sucederá. Por ejemplo, la hija está con el pianista en el dormitorio de este y como consecuencia de esta entrevista, de este encuentro, se suicida el balcón. Y de ahí que la muchacha se sienta como la viuda del balcón, puesto que ese balcón para ella era algo más que un adorno de la casa, que un lugar donde salir, donde esparcirse, donde tomar el aire. No, no, no. Para ella ese balcón, digamos que era su amor, su amante. Hay cantidad de figuras retóricas, sobre todo personificaciones que son las más utilizadas, comparaciones, metáforas, hipérboles, osímoron, catacresis, etc. El relato me gustó. Es una historia que se lee bien, de la que se puede sacar mucho más de lo que por sí mismo ofrece, y es más, al menos yo así lo he sentido, me hubiera gustado saber más de todos los personajes. Es decir, se me ha quedado, digamos, corta. Bien, pues hasta aquí mi aporte a este relato, a este nuevo encuentro del Ateneo Mabel Gondín, y espero que nos veamos en el próximo, que será a ver, el 17 de octubre, y hablaremos de amor, un relato de Clarice Lispector. Un abrazo para todos. Yo os hablo, como ya os he dicho antes, Juana Castillo, desde Madrid. Gracias.